Y gobierno de nuestros corazones. Damos gracias a Dios por esta victoria linda de estar en la casa del Señor, de poder adorar, glorificar su nombre, gloria al Señor, y de sentir su presencia, sentir su amor, su misericordia, a pesar de las condiciones en que vivimos actualmente en el mundo entero. Hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Aleluya, gloria al Señor, porque nuestra esperanza, nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alabado el nombre de Jesucristo. Saludamos a todos los hermanos que están conectados con nosotros a través de las redes sociales. Reciban muchas bendiciones de parte del Señor. Los hermanos aquí presentes, les felicitamos por el esfuerzo, ¿verdad? Amén, que han hecho para llegar a la casa del Señor. Queremos, ¿verdad?, pues excusar a los hermanos que están ausentes. La hermana Luz Martínez se encuentra predicando en la iglesia que pastorea nuestro hermano Billy Phillips. Los hermanos Pérez, nuestro hermano Manuel y su familia se encuentran predicando en una iglesia en Maryland. Gloria al Señor. Así otros hermanos por condiciones de salud no se encuentran aquí hoy. Gloria al Señor. Oremos por ellos para que, ¿verdad?, Dios se glorifique de una manera muy especial. Bueno, amado hermano, queremos, ¿verdad?, para agradecer a los hermanos que nos ayudaron durante el fin de semana para cooperar con la juventud y realizar la actividad, ¿verdad?, que se realizó entre viernes y sábado. Una actividad muy bonita, muy preciosa, gloria al Señor, donde pues se dieron unos consejos al liderato. Amado hermano, esto se anunció, ¿verdad?, para que los hermanos pudieran llegar, también para la juventud. Yo quiero aconsejarle algo. Cuando suene la trompeta en algo que sea concerniente a usted aparezca por ahí, aunque sea colado. Aparezca por ahí. Esto era, ¿verdad?, pues era como un campamento para líderes. Pero si usted se siente líder y usted tiene alguna necesidad, y usted puede aparecer en esas actividades, aparezca, hermano. Aparezca, aunque sea para ayudar, pero se pueda por ahí, escucha algo, porque la actividad estuvo bien preciosa, hermano. La predicación estuvo extraordinaria, las conferencias estuvieron muy buenas, gloria al Señor. Siempre se aprende algo. Así que, ¿verdad?, yo les recomiendo que para otra actividad que se realice, aunque sea del departamento que sea, recuérdese que es una actividad para la gloria y honra del Señor. Y el Señor bendice al que esté presente, pertenezca al departamento que pertenezca. Gloria al Señor. Así que en la próxima que se celebre, ¿verdad?, pues usted aparezca y brinde su servicio. Gloria al Señor, porque en la casa del Señor siempre se recibe algo bueno. Porque Dios es bueno. Así que le invitamos, ¿verdad?, para la próxima actividad que se celebre, estaremos anunciando con el Señor para que usted tenga esa bendición, ese privilegio. Bueno, amado, no quiero tomarle más tiempo en esta hora. Vamos inmediatamente a pasar el mensaje de la palabra del Señor. Se anunció, recuérdense que se anunció que hoy vamos a tener, ¿verdad?, pues, amén, Santa Cena. Y recuérdense que nosotros hemos hecho un compromiso, en particular yo he hecho un compromiso con la iglesia, de que cada vez que se vaya a celebrar la Santa Cena, pues traeré siempre, ¿verdad?, pues una orientación, mensaje, para que sepamos lo que estamos haciendo. Gloria al Señor. Vamos a buscar en 1 Corintios, capítulo 11. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a capítulo 11, 1 Corintios. Gloria al Señor. Verso 23 al verso 26, que es, ¿verdad?, pues la porción bíblica que se usa para celebrar la cena del Señor. Estaremos tocándola de nuevo. Quiero aconsejar a todos aquellos hermanos que van a leer la palabra aquí al frente, que comiencen a leerla tan presto usted deje de oír unas paginitas sonando. Eso es diciéndole, estamos listos. Pero mientras usted siga escuchando paginitas, es que todavía, ¿verdad?, pues tenemos hermanos nuevos, hermanos que todavía no conocen la palabra, visitas, que no se han familiarizado, ¿verdad?, con la palabra del Señor, y se les hace un poquito difícil encontrar ciertas porciones bíblicas. Así que le damos un consejito a todos aquellos, ¿verdad?, que tienen este privilegio, esta bendición de poder ministrar la palabra del Señor. Bueno, todavía escucho por ahí unas paginitas. 1 Corintios, capítulo 11, verso 23 al 26.
sea que en vez de preguntar, ¿todos los tienen? Usted simplemente deja de escuchar las paginitas, ya, todos los tienen. Eso es una clave. Ok, eso es una clave. Gloria al Señor. Dice la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado o traicionado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan, bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, gracias te damos una vez más, Señor, por esta oportunidad linda que nos brinda de poder estar en tu santa casa, de poder adorarte, de poder glorificarte, de poder darle la oportunidad al alma y al espíritu de darte a ti la gloria y la honra como tú te lo mereces. Ahora, Señor, también te damos gracias por la bendición que nos concede de poder escuchar el mensaje poderoso de tu palabra. Te pedimos que nos dé gracia, que nos dé entendimiento. Dejamos una unción muy especial, mis amados, que únicamente salgan palabras dirigidas con la unción de tu Espíritu Santo, que cubran las necesidades de tu pueblo, Señor. Y nosotros nos encargaremos de darte a ti la gloria y la honra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Aleluya, como lo había dicho, ¿verdad? Yo me he comprometido de siempre que tengamos, ¿verdad? Pues esta bendición de participar de la cena del Señor, ¿verdad? Podamos nosotros orientar para que la iglesia sea consciente y sepa lo que está haciendo. Ya que pues en el tiempo que llevo en el ministerio, hermano, amén, cada vez que se va, amén, a tener esta oportunidad y ser partícipe de esta bendición, de estos sacramentos que el Señor ordenó, pues siempre he notado ciertas dificultades, he notado cierta, ¿verdad?, incertidumbre, y pues vi la necesidad, gloria al Señor, como pastor, como ministro, pues orientar bien a la iglesia, porque esto no es un asunto que se debe tomar en forma a la ligera, hermano. Esto no es un asunto de doctrina, de una doctrina, amén, liviana. Esto no es un asunto, gloria al Señor, amén, de una rutina, ¿verdad? Que a veces los seres humanos establecemos rutinas y por estar practicando una rutina, como que se le va el sentido, ¿verdad? La razón de ser de las cosas. Esto, hermanos, es una bendición, vamos a señalarlo así. Es una bendición, es una oportunidad que el Señor nos brinda, que el Señor nos da para participar, ¿verdad?, de aquello que el Señor nos ha ordenado hacer. Y qué bueno, hermano, cuando nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. Sentimos gozo, sentimos alegría, sentimos satisfacción cuando podemos realizar algo que somos conscientes que es la voluntad del Señor. ¿Se acuerda que hay una parte en el Padre Nuestro que la sabe Raimundo y todo el mundo, que dice, amén, que se haga tu voluntad según se hace en el cielo, que se haga en la tierra? O sea, en esa oración pedimos, ¿verdad?, que se haga su voluntad. Y cuando hacemos su voluntad, hermanos, repito, ¿verdad?, gloria al Señor, repito que es una satisfacción profunda, amén, que siente el ser humano y el creyente cuando sabe que está haciendo la voluntad del Señor. Bueno, hermanos, la Santa Cena, igual que el bautismo por el Señor, son sacramentos. Pero la iglesia histórica, vamos a decir, la iglesia universal, o el cristianismo antiguo, gloria al Señor, después de los 300 años, gloria al Señor, de Jesucristo, establecieron 5 clases de sacramentos. Cuando está hablando de la iglesia universal, estoy hablando, ¿verdad?, pues de la iglesia católica, que después más tarde se conoció como iglesia católica, y que conoce, amén, el mundo secular como el cristianismo. Después del siglo
III, gloria al Señor, cuando el cristianismo llegó a ocupar la posición del gobierno o la silla del imperio, comenzaron a establecer en sus concilios unas normas y unas reglas. Y ellos establecieron 5 clases de sacramento, ¿verdad? Le llamaron los mayores y los menores. 2 son los mayores, que es el bautismo y la Santa Cena. Y los otros, gloria al Señor, son los menores. Y son de la manera siguiente, son 5 para ellos menores. Y así es que se establece, gloria al Señor, en la teología, gloria al Señor, romana. Número 1, la confesión. 2, la penitencia. 3, la extremaunción. 4, la ordenación. Y fíjense, y 5, el matrimonio. Fíjense cómo ubican el sacramento, amén, del matrimonio como un sacramento menor. Hay algo raro aquí, porque el matrimonio se supone que sea de las responsabilidades mayores del ser humano. Porque eso lo estableció Dios desde un principio. Dejará al hombre, a su padre y a su mujer. Dejará al hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer. Oye, por ahí reclamaron. Y se unirá a su mujer y será una sola. Pero dice, varón y hembra lo creó Dios. Lo repite Jesucristo en el Nuevo Testamento. Varón y hembra lo creó Dios con un propósito, para que se unan ellos 2 y sean una sola carne. O sea que Cristo establece que para que sea una sola carne debe unirse un varón y una hembra. Porque un varón con otro varón no puede ser una sola carne. Y una hembra con otra hembra no puede ser una sola carne. Sino que es una combinación rara. Porque no es el propósito de Dios. Para mí, el matrimonio debería ser también uno de los sacramentos mayores. Ahora, cuando vino la reforma, que es el protestantismo, que protestó en contra, ¿verdad?, de la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque ya entonces esos otros sacramentos fuera del bautismo, amén, y de la Santa Cena, simplemente eran disciplinas de la Iglesia, eran órdenes de la Iglesia y no órdenes de Jesucristo. Eran sacramentos eclesiásticos y no sacramentos, amén, ordenados por Jesucristo. Eso es lo que se llama sacramento, es una ordenanza, por el Señor, sacra o santa. Por eso es sacramento. Por lo tanto, esos otros 5, para ellos eran constituidos, amén, ordenanza de la Iglesia. Cuando llega la reforma, que se divide el cristianismo con los protestantes, entonces los protestantes únicamente reconocieron, amén, como sacramento de Cristo el bautismo y la Santa Cena. Ahora, ¿qué pasó con el matrimonio? Entonces, para el protestantismo o el cristianismo fundamental, gloria al Señor, no vio el matrimonio como un sacramento directamente de Jesucristo, sino más bien que es un sacramento dictado por el Padre Celestial desde la antigüedad. Por eso no lo ponen como el sacramento de Cristo, o sea, como que no es una orden que dio Jesucristo. Por ejemplo, el bautismo es una orden que dio Jesucristo, que dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y cuando habla de la Santa Cena dice, haced esto siempre en memoria de mí. Por eso es que es un sacramento de Jesucristo. Por lo tanto, el matrimonio es un sacramento del Padre Celestial ratificado por Jesucristo en el Nuevo Testamento. Que para mí, como protestante, entonces yo le llamaría a 3 sacramentos mayores. Que sería, en primer lugar, el matrimonio. Porque sin matrimonio no hay propósito de Dios. Segundo lugar, el bautismo,
porque el bautismo es el testimonio de la transformación, de la regeneración del ser humano. Y tercero, gloria al Señor, la Santa Cena como testimonio de la aceptación del sacrificio de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora, como esto, gloria al Señor, tanto del matrimonio que se presenta en la Biblia, a pesar de que es, amén, una práctica que el Señor, amén, instituyó, no deja de ser también un misterio, porque dentro de esa unión matrimonial, Dios tenía un propósito, como dice el libro de Malaquías, Dios lo unió porque buscaba una descendencia para él. Amén. O sea, Dios instituye el matrimonio con el Señor para buscar una descendencia, sus hijos, los que iban a darle testimonio, amén, de las cosas celestiales aquí en la tierra. Sabemos que por causa del pecado todo se contaminó, todo se dañó con el Señor, y tanto el hombre como la mujer se contaminaron por el pecado. Entonces eso trajo contaminación a las relaciones matrimoniales y a las relaciones íntimas entre un hombre y una mujer, donde aparecen entonces todos los pecados inmorales con el Señor, habido y por haber. Ahora, como estos son misterios, tanto la unión matrimonial como el bautismo, gloria al Señor, y la Santa Cena, gloria al Señor, que hablan de los misterios de Dios, del propósito de Dios, de la voluntad de Dios, son misterios para nosotros los seres humanos, porque no tenemos la capacidad total de entender y comprender, gloria al Señor, amén, a capacidad todo lo que Dios quiere hacer, toda la voluntad de Dios, no tenemos la capacidad total de entenderlo y comprenderlo. Eso lo sabe el Señor por nuestra limitación. Porque Dios, cuando crea al hombre, lo crea con una capacidad extraordinaria, de tal manera, y una inteligencia y una sabiduría, de tal manera, gloria al Señor, que le puso nombre a todos los animales, tenía comunión con el Padre. Pero cuando llegó el pecado, dice la Biblia en el libro de Romanos, por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Que aquella capacidad que nos dotaba a nosotros para comprender la grandeza de Dios se vio limitada, se vio dañada, perjudicada, a tal grado, los hermanos, que nos vimos al borde del precipicio, candidato a la condenación eterna. Salió de nosotros todas aquellas virtudes extraordinarias de comprender las maravillas de Dios. Y Dios, en su misericordia y en su amor, tiene un plan de redención, tiene el plan de salvar al ser humano, y le dejó algo. ¿Qué fue lo que le dejó al ser humano? Parte de su naturaleza divina, porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y parte de esa imagen y semejanza es lo que lo hace apto para que en un momento, gloria al Señor, de reflexión o de atención al mensaje divino, esa persona tenga la oportunidad de arrepentirse y convertirse al Señor, y convertirse entonces ahora en una nueva criatura. ¿Puede levantar la mano y darle la gloria al Señor por eso? Ahora, para transmitir, para llevar, gloria al Señor, ese mensaje de impacto, para enseñar ese misterio, gloria al Señor, porque dice la Biblia que las cosas profundas, que dice las cosas misteriosas, pertenecen al Señor, y las reveladas a los hombres. Quiere decir que Dios tiene cosas profundas para nosotros. Por eso le dijo al profeta: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y profundas que tú no conoces. Y acá en el libro de Romanos, Dios inspira al apóstol para escribir, amigo del Señor, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido corazón de hombre. Está diciendo cosas, gloria al Señor, que ninguna conciencia humana ha podido recibir, son las que Dios tiene prometidas para aquellos que le aman. O sea, que aún los misterios de Dios, las profundidades de Dios, gloria al Señor, no las tiene Dios reservadas para nunca revelárselas a sus hijos. Al contrario, todo eso es para manifestarlo a sus hijos. Ahora, ¿qué instrumento, qué medios se va a usar para que entonces, gloria al Señor, nosotros los seres humanos
podamos recibir, podamos, ¿verdad?, pues captar y podamos quizás entender hasta cierto grado parte de esos misterios. Siempre se ha dicho, el Señor no quiere que tú lo entiendas todo. El Señor lo que quiere es que tú le creas, pero que también le ames. Que tú le creas y le ames. O sea, si tú le amas, gloria al Señor, y tienes el deseo de amar a Dios, pues entonces Dios te va mostrando cosas grandes y profundas que tú no conoces. Y aunque quizás no entienda por completo, porque por más años que llevemos predicando, amén, la palabra del Señor, por ejemplo, yo llevo 40, casi para 42 años como pastor, como ministro, y no puedo decirle a ustedes que yo entiendo todo, no puedo decirle eso. Entiendo una partecita, algo nada más, pero procuro con el Señor creerle a Él en todo lo que Él ha manifestado en su palabra y también amarle. Y por ese amor y por esa fe y esa confianza en el Señor, eso es lo que nos ayuda a nosotros, gloria al Señor, a poder mantenernos, a poder perseverar, gloria al Señor, en sus caminos, gloria al Señor, aunque no lo entendamos todo. Muchas veces el ser humano, ¿verdad?, quiere y amén, pretende entenderlo todo para proceder, para actuar, ¿verdad?, para dar un paso hacia adelante, gloria al Señor. Pero hay muchas cosas en la vida, gloria al Señor, que usted acepta, que usted recibe, que usted da paso adelante sin entenderlo todo. Y que usted lo recibe. Por ejemplo, usted no entiende totalmente cómo es que cómo es que llega el oxígeno a su vida. Y usted lo recibe todos los días. Y usted cree en eso todos los días. Hay cosas que, ¿verdad?, usted no es un científico y usted no lo puede explicar, ¿verdad?, en su totalidad. Usted cuando tiene sed, usted toma agua, ¿verdad? Y posiblemente usted sepa que le han dicho que eso se compone de H2O, pero que esa fórmula, que es hidrógeno y oxígeno, usted no entiende totalmente cómo es el hidrógeno y cómo es el oxígeno. Y esa combinación, cómo es que se convierte en agua. Usted no entiende eso, usted no lo comprende, pero por su necesidad y por confianza de que eso es lo que va a saciar su sed, usted lo toma. Porque usted aprecia ese líquido, ¿verdad? Le llaman el líquido apreciado. Que sin él no hay vida. Pero sin embargo, usted lo acepta y lo recibe. Y aunque usted no lo entienda, ¿verdad? No todas las cosas en la vida se comprenden y se entienden. Los alimentos, usted no sabe ni cómo llega a usted. Usted no sabe cómo llega a un tema, sin embargo, usted lo recibe. Porque usted cuando tiene hambre, usted lo que necesita es ver un alimento para comer. Y usted no sabe cómo llegó ese bistec ahí. Con esa papa asada y todas esas cosas. Con ese gravy y todo ese salado. Usted no sabe cómo llegó ahí. Usted lo que sabe es que usted pagó y llegó ahí. Y que alguien se lo trajo. Ahora, ¿cómo ese animal, esa vaca? Se desarrolló, se formó. ¿Cómo verá un animal que lo que come solamente hierba nada más? Pues puede producir carne, puede producir leche. Y usted, todo eso es necesario, pero sin embargo, usted lo acepta. Usted lo recibe. Y en ningún momento, gloria al Señor, amén, alguien le explicó, y que usted, o sea, en ningún momento usted cuando va a pedir, por ejemplo, un bistec, usted no va a explicarle a la persona que le va a servir el bistec, gloria al Señor, yo quiero que usted me sirva, ¿verdad?, un compuesto de este químico, con aquel otro químico, con aquel otro químico, que eso viene siendo el resultado, ¿verdad?, de la combinación de pasar de vegetal, amén, a carne. ¿Verdad? Que eso sería ridículo que una persona bien sabia que lo conoce todo vaya a los sitios, gloria al Señor, para pedir alimento y esté dando una explicación de la fórmula de cómo se compone eso, para entonces creer y aceptar. Usted, va, hermano, mire, sin usted entender cómo se preparó ese hamburger, usted con hambre va y se lo come, porque tiene necesidad. Dios, amado hermano, ha preparado muchas formas. Dios en su misericordia no nos dejó abandonados. Cuando el hombre pecó y fracasó, gloria al Señor, no lo abandonó, no lo dejó en el pecado y en la miseria, sino que tiene un plan. Ese plan se llama el plan de redención, el plan de salvación. Pero se necesita un método para llevarlo a los seres humanos. Porque el ser humano, a pesar de su caída, tiene capacidad de recibir, de estudiar, de reflexionar, de razonar. Se le conoce a eso como inteligencia.
raciocinio, cuando usted se detiene, cuando usted presta oído, cuando usted presta interés. Por eso el Señor dijo, el que tiene oído para oír, oiga. O sea, cuando usted tiene interés, cuando usted quiere saber algo, gloria al Señor, se hace el esfuerzo, usted presta atención, porque usted quiere recibir, usted quiere entender algo, usted quiere proceder, usted ama. Gloria al Señor, el tópico que está tocando, la filosofía o la fe, o el misterio de Dios. Como usted lo ama y usted quiere hacer la voluntad de Dios, usted entonces expone todas sus capacidades, todo su potencial para recibir eso que tanto su vida necesita. Como Dios sabe que la condición del hombre es así, pues entonces, gloria al Señor, preparó la manera se le llama, amén, el primer método, la proclamación. Proclamación, que en griego es queruma o queroso, dependiendo cómo, ¿verdad? Pues se vaya a presentar el verbo, gloria al Señor, pues es así, pero en realidad es queruma, que significa la proclamación. La proclamación no es otra cosa que los sinónimos de proclamación es predicar, enseñar, ser un gerardo. Una proclamación, gloria al Señor. Si tú vas a buscar significado, lo voy a escribir por aquí, pero voy a decírselo de memoria. Una proclamación no es otra cosa que un dictamen, gloria al Señor, un mensaje, constituido por conocimiento, experiencia, que se le da el valor, el crédito y el carácter que esa filosofía o ese conocimiento se merece, gloria al Señor. Yo sé cuántos de ustedes, gloria al Señor, han estado en algún lugar que antes de comenzar la actividad, en las convenciones se hacía mucho antes, esto no se hace ya, ¿verdad? Lamentablemente esto no se hace. Cuando antes de abrir una asamblea, se hacía una proclama. ¿Se acuerda? ¿Alguien levanta la mano? ¿Alguien ha conocido eso? Una proclama. ¿Ves? Una sola. ¿Cuánto levanta la mano los que han estado en una proclama? Una proclama, fíjate, poquito. ¿Por qué? Porque hoy no se hace. Pero son poquitos porque no se hace. La importancia de la proclama o la proclamación no es otra cosa que se presenta como si fuera una resolución antes de empezar, ¿verdad?, una actividad como esa, que se presenta los por cuantos y los por tanto, ¿verdad? Por cuanto esto, y le presenta una breve reseña, amén, de la historia, si ya sea la actividad que sea, ¿verdad? Se presentan unos por cuantos, por tanto resuelvas entonces que esta noche nosotros en el nombre de Jesús se constituye esta reunión así de esta manera, y yo como presidente de esta organización declaro con amiga abierta esta asamblea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, yo como testigo, estuve presente en muchas asambleas, gloria al Señor, y conocí líderes, presidentes de organizaciones, como el presidente nuestro que fue el hermano Lutero Feliciano, Pedro Toje, Pedro Lugo, Pedrito Martínez Lugo, gloria al Señor, así que ellos hacían esas proclamaciones. Papá de Elizabeth, el hermano Israel Laureano, gloria al Señor, en otra organización como el hermano, gloria al Señor, Luis de Mortí, cuando presentaban esas proclamaciones, hermano, en esas asambleas, hubo momentos que solamente con esa proclamación descendía el poder del Espíritu Santo. Se desataba una bendición del Espíritu en el comienzo de esa asamblea, como confirmación, porque esa proclamación le daba carácter a la reunión. El propósito, la razón de ser de esa reunión. Hoy en día eso no se hace. Y alguien dice, gloria al Señor, que todo lo que comienza con titubeo proyecta mala imagen. Hoy en día se va a una asamblea, vamos a traer, por favor, comité de orden, entrega a la gente para acá, vamos a reunirnos, los que estén en el pasillo por allá, y los que están en los kioscos comprando alcapurria, pasen para acá, y vamos a tener pronto nuestra asamblea. Así, ahí están todos, pues hermano, pues vamos a su oración, pues constituida la asamblea, amén, empecemos. No se le da el carácter, la razón de ser. En esa proclama se entrega al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, gloria al Señor, todo lo que se va a realizar, gloria al Señor, la agenda, la programación completa, los propósitos completos, gloria al Señor. Ahora, la proclama, que es el queruma, quiere decir, gloria al Señor,
la ordenanza de la predicación. O sea, el Señor entonces, conociendo, amén, nuestra naturaleza, establece la proclamación, establece el mensaje, establece la predicación del Señor, para que todo ser humano que escuche, gloria al Señor, esa predicación, esa proclama con responsabilidad, esa proclama, ese mensaje con unción, con consagración, con dedicación, con responsabilidad, gloria al Señor, se constituye en una experiencia primordial en ese oyente que le impacta, gloria al Señor, ese mensaje, esa palabra gloriosa, aleluya, y ahí es donde el Espíritu redarguye, gloria al Señor, para comenzar a ver el milagro de la transformación del individuo. Usa el querugma, que es la proclamación, pero también utiliza otro método que en griego se llama como didagé o didascalo o didascalía, o sea, la enseñanza o la educación de Dios o la educación cristiana. O sea, él conoce que el ser humano puede recibir y puede cambiar y puede ser transformado por un mensaje. ¿Él sabe que es así? Tanto espiritual como secular. Están cargados los medios de comunicación por múltiples mensajes. ¿Es así o no es así? Múltiples mensajes, porque saben que eso tiene un poder tremendo. Eso es el anuncio, lo que llaman los anuncios. El mensaje es un anuncio. Por eso a Israel se le conoce como anunciadora de Sión, porque es un anuncio. Decía el profeta, ¿quién ha creído nuestro anuncio? O sea, ¿quién ha creído nuestra proclamación? Y como el ser humano es así, que procede según los anuncios. Hay tantas clases de anuncios. ¿Verdad que sí, amado hermano? Y usted enciende la televisión, usted quiere un programa, y en cada, gloria al Señor, espacio de tiempo, le anuncian aquello, ¿verdad?, de los seguros. Ay, Dios mío, los seguros. ¿Verdad? Los seguros, gloria al Señor. Y las pastillitas milagrosas, potentísimas, poderosas. Y le explica primero y le hablan de su situación y de su condición probable. Y usted dice, no, ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. Necesito la pastillita, la necesito. Y se compra uno, y se compra dos, y se compra tres, y posiblemente tenga allí un almacén de pastillitas. Y ninguna le funciona. Y ninguna le trabaja. El problema no es la pastillita. O sea que el anuncio tiene un poder tremendo. Ahora, también la educación tiene un poder tremendo. La enseñanza tiene un poder tremendo. Y la enseñanza es traída por gente capacitada. Maestros que tienen la habilidad, amén, y la capacidad de transmitir la enseñanza. Un verdadero maestro es aquel. Un verdadero maestro es aquel que toma un concepto, un elemento o una materia y sabe prepararla de tal manera. Es como el buen cocinero. No todo el mundo sabe cocinar, ¿verdad que sí? No todo el mundo sabe hacer pasteles. Hay gente que hace unos pasteles, más hermano, que usted le pide una docena y después le pide dos. Pero hay otros que hacen unos pasteles que usted le compra una docena y jamás y nunca le compra uno más. Entonces, así pasa con el buen maestro. El buen maestro es aquel que toma todos esos elementos y los sabe preparar de tal manera, gloria al Señor, que el oyente, que el discípulo, que el estudiante, amén, lo puede recibir, lo puede captar. Se le llama eso método de enseñanza, ¿verdad? Son métodos. Por lo tanto, si voy sabiendo de que a través de la enseñanza, la educación, la orientación, el ser humano puede proceder, puede aceptar, puede recibir, tanto a través de un mensaje, de un sermón, de una proclama, de un anuncio, como también a través de la enseñanza. Pues entonces Dios también utiliza esos métodos. Y por eso tiene gente capacitada, por eso tiene ministros, tiene predicadores y tiene maestros, líderes, gloria al Señor, que Dios utiliza, gloria al Señor, y que Dios quiere usar para transmitir estos misterios. Ahora bien, el bautismo es una forma de ilustrar al mundo lo que Dios ha hecho en su vida, que usted murió para el mundo
y resucitó para Cristo. Es una forma de ilustrar. Pero el bautismo no es algo tan sencillo así nada más de tomar a alguien, meterlo al agua y mojarlo, o sea, meter un pecador seco y sacarlo mojado. Eso no solamente es así. Simplemente aquel que va a tomar el bautismo tiene que ser consciente, tiene que haber conciencia, tiene que haber sed, tiene que haber hambre, deseo de hacer la voluntad de Dios, de cumplir con toda la justicia, como dijo Jesucristo. Y cuando eso es así, y es consciente la persona de lo que está haciendo, pues entonces el bautismo viene siendo la maravilla más grande que le ha sucedido, la experiencia más linda que le ha sucedido, bueno el Señor, alabado sea el nombre de Jesucristo, amén, de poder cumplir con la voluntad del Señor. Ahora vamos con la Santa Cena. Mire todo lo que hemos hecho para poder llegar aquí con la Santa Cena. La Santa Cena, que tiene diferentes clases de nombres con el Señor, como el partimiento del pan, la Santa Cena, la mesa del Señor, la cena del Señor y la Eucaristía, que es el concepto que adoptaron, ¿verdad?, más los religiosos, porque Eucaristía es un concepto griego, ¿verdad?, que significa reconocimiento, ¿verdad?, y acción de gracia. Significa Eucaristía es acción de gracia y reconocimiento. Pero como este concepto de Eucaristía se escucha tan religioso, ¿verdad?, pues para muchas organizaciones, cuando van a celebrar esto, anuncian, vamos a tener la semana que viene la Eucaristía. Entonces a la gente, pues eso, pues, porque le llama la atención el concepto, pero el Señor. Por eso es que hay muchos conceptos religiosos y que muchos, ¿verdad?, pues lo apreciamos y lo abrazamos con el hecho, ¿verdad?, de que como el ser humano es religioso, crea en Dios o no crea, sea ateo o sea creyente, es religioso. Porque si usted, amén, en su condición de religiosidad no es consagrado a Dios, pues es consagrado a los deportes, es consagrado al vicio, es consagrado, ¿verdad?, a lo inmoral, es consagrado, amén, a su vehículo, que su vehículo es lo más grande del mundo, siempre está, porque está consagrado. O sea, el hombre se consagra a algo, el hombre es religioso. Santo Dios. Y aunque usted diga, no me gusta la religión, a usted le gusta la religión porque usted es religioso. Aleluya. Créalo o no. Usted es totalmente un religioso. Toda la mañana, a tal hora, usted prepara el café religiosamente. Eso es una ceremonia, ¿verdad? Y hay quien es tan conservador en esa ceremonia que no le gusta hacerlo en las grecas modernas, sino que lo hace, ¿verdad?, en la media, con el filtro aquel de tela, ¿verdad? Y yo no tomo café si no es así, porque usted es religioso y es conservador en ese concepto. Usted es un dogmático en ese sentido. Y todos somos así. Todos. De alguna forma o de otra. O nos peinamos de esta forma, o vestimos de esta manera, usamos el calzado. Tenemos un sentido de religiosidad. Porque fuimos creados para reconocer al más grande y vivir una vida, bueno, Señor, de una rutina humana para poder subsistir aquí en la faz de la tierra. Es una rutina. Y en esa rutina todo el mundo es religioso, gloria al Señor. Mi hermano, todas las mañanas, a las 5 de la mañana, gloria al Señor, yo oigo al lado de mi casa un carro que se enciende. Yo estoy despierto más o menos a esa hora y digo, ese es el vecino que encendió su carro para salir a trabajar a las 5 de la mañana. Ya tiene eso religiosamente consagrado. Y yo no sé cuántos de ustedes aquí también tienen eso religiosamente consagrado. Y aunque quizás algunos estén locos por salirse de esa religión, están esperando, ¿verdad? Están esperando ya el retiro, o están esperando ya, ¿verdad?, pues pensionarse, no sé qué, porque esa religión de madrugar a las 3, 4, a las 5 de la mañana, todos los días, cuando ese reloj suena, que usted cuando suena el reloj, y usted quiere darle contra el piso al reloj, pero si lo rompe tiene que comprarse otro, porque si no el otro día le coge el día y no va a trabajar. O sea, que usted como quiera que sea, tiene que adaptarse, gloria al Señor, conociendo al Señor todas estas cosas.
conociendo al Señor nuestras necesidades. Él es tan bueno y tan maravilloso. Pues entonces establece unos métodos para que usted y yo podamos comprender las cosas de Dios. Y cuando vayamos a hacer la voluntad del Señor, lo hagamos con responsabilidad, lo hagamos con amor, lo hagamos con conocimiento. Gloria al nombre de Jesús. Por lo tanto, la cena del Señor o Santa Comunión puede ser definida como un rito distintivo de la adoración cristiana, instituida, por eso es un sacramento, instituida por el Señor Jesús en la víspera de su muerte expiatoria. Y esto yo lo he tocado otras veces, porque es el apóstol Pablo, el día, en la noche que el Señor fue entregado. Y hay otra versión que dice, en la noche en que fue traicionado. ¿Qué cosa más extraordinaria? ¿Qué clase de ejemplo? Dios preparando una bendición, una ilustración, una bendición que sería para la iglesia durante todo el tiempo que esté aquí durante la tierra, sabiendo Él que aún dentro del grupito que estaba Él, estaba el traidor. Amén. Y no importando, gloria al Señor, que estuviera frente o cerca de Él el traidor, y también estaba el que lo iba a negar, y todo aquel grupo también, junto con Pedro, porque recuerde que cuando Pedro dice, amén, no importa lo que te hagan, yo no te voy a negar, dice que también todos dijeron lo mismo. Así que no únicamente fue Pedro, sino que también el grupo dijo lo mismo. Sabiendo él que lo iban a dejar solo, que lo iban a abandonar por el Señor, no dejó de cumplir su ministerio. No dejó de realizar aquello por el Señor que era de bendición para usted y para mí. Como maestro no dejó de dar la enseñanza adecuada. A pesar del dolor, a pesar de la traición, a pesar del sufrimiento que iba a recibir, no dejó de realizar su ministerio, su trabajo, su labor. Esto va a dar un ejemplo para todo líder cristiano. Cuando a usted le toque cumplir para Dios, usted no esté buscando las cosas fáciles, ni cómodas. Oh, yo no voy a poder, pastor, porque tengo dolor de cabeza. Y a Jesús le pusieron una corona de espinas en la cabeza, que se clavaron en su frente. Y él nos dijo, ay, Padre, me duele la cabeza. Porque él sabía que se iba a enfrentar a eso, pero anterior a eso no se lo dio al Padre. Pasa de mí esta copa si es tu voluntad. O sea que lo que viene es fuerte. Pero si es tu voluntad, lo voy a hacer. Y cumplió con eso. Cuando amén, le impusieron la cruz para cargarla, él nos dijo, esto está muy pesado, busquen algo más liviano. No voy a cargarla. No. Él se echó la cruz encima. Tremendo ejemplo para el pueblo cristiano, hermano. Yo le testifico que los mejores momentos de mi vida han sido ministrar con dolor, enfermo, ministrar en persecución, ministrar con el Señor cuando mi naturaleza humana está diciendo que no se puede. Mi alma y mi espíritu dice, sí se puede. Yes, we can. Ha sido la experiencia más grande de mi vida. Cuando el corazón ha estado destrozado, destruido, en luto. Cuando me ha dado una mala noticia, algo triste, gloria al Señor, y me ha tocado ministrar, seguir ministrando, no decir, mira, voy a buscarme a otro, mira, por favor, porque es que yo tengo que... No. En ese momento, gloria al Señor, demostrar que lo que yo recibí es más grande que cualquier cosa, no solo en la tierra, en el universo. Y ahí está la victoria suya, hermano, y la mía. Ahí está. Que cuando usted esté sangrando, triste, dolorido, y aún sabiendo los ataques, las amenazas, la persecución, y aún sabiendo que se inventaron por allá con el Señor algo en contra suyo, un falso testimonio, un negativo de usted con el Señor sigue para adelante, porque hay una promesa que dice, bienaventurado soy cuando por mi causa me vituperen o digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, alegraos, gozaos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Por eso merece leer la Biblia, para saber responder a los acosos
gloria al Señor, del mal y de los adversarios y de la adversidad. El Señor estaba siendo acosado desde que comenzó a manifestar su ministerio. Y a pesar de todas aquellas cosas, hermanos, no dejó de hacer la voluntad del Padre Celestial. Y Él se lo dijo a los apóstoles: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de aquel que me envió. O sea, mi enfoque es hacer la voluntad de aquel que me envió. Mi sueño es hacer la voluntad de aquel que me envió. Mi meta es hacer la voluntad de aquel que me envió. Por eso en esa noche que para algunos sería algo tan traumático, Él prepara una cena. No solamente eso. Un momento dado que dijo: bueno, búsqueme un lebrillo, o sea, búsqueme una vasija, y búsqueme agua y una toalla. Y comenzó a lavarle también los pies a los apóstoles. El Señor del universo, el más grande de todos, a lavarle los pies a los apóstoles. Él no dijo: voy a lavarle los pies, pero aquí hay uno que yo ni se los voy a lavar, que es un ladrón y mentiroso, es un traidor. No, a todos ellos por igual. A todos ellos. Qué grande es el Señor. Consiste en la participación religiosa del pan y del fruto de la vid, que es jugo de uva, los que, habiendo sido presentados al Padre en memoria del inagotable sacrificio de Cristo, se convierte en medio de gracia por el cual se nos inspira a aumentar la fe y la fidelidad hacia Él. O sea, una vez usted participa de eso, se convierte en medio de gracia para, ¿verdad?, inspirarlo a hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver las características, o la característica notable de esta ordenanza. Número uno, pues la única, la conmemoración. ¿Qué es conmemoración? Conmemorar. ¿Usted ha escuchado alguna vez aquel refrán que dice: recordar es vivir? Levante la mano que ha escuchado eso. Recordar es vivir. Que usted, por alguna razón u otra, pasa por alguna experiencia que lo conduce al pasado y usted hasta saca un suspiro. Ah, me acuerdo de mi juventud, me acuerdo de mi niñez. Una canción, algún cántico, algún perfume, alguna comida. Tú sabes que qué época a veces nos trae mucha añoranza y a veces nos pone triste, o como dicen en homesick. Es el tiempo de las Navidades. No por los juguetes ni los regalos, sino la comida. Por esa comida que se hace típica y particular, que usted le trae recuerdos cuando, ¿verdad?, cocinaban aquello allá en el fogón, cuando usaban el lechón a la varita. Algunos aquí están haciendo la boca agua con el pastor. Todo eso le trae unos recuerdos, y las melodías y el cuatro y todas esas cosas, ¿verdad que sí? Porque recordar eso es memorancia. Y como el Señor sabe que nosotros los seres humanos también recibimos a través del recuerdo y a través de la memoria, gloria al Señor, pues la conmemoración. En memoria de mí, dijo el Señor. Todo país tiene, ¿verdad?, también un momento festivo, una fiesta particular. No solamente todo país, todo matrimonio tiene un tiempo particular. Cada vida tiene una fiesta particular, que es el día de su cumpleaños. Otro, ¿verdad?, pues algo particular que viene siendo, amén, su aniversario. Y les gusta celebrarlo, ¿verdad?, ya sea de una forma como sea, aunque sea sencillo, pero les gusta recordarlo. Mayormente las damas, las femeninas, como que le dan mucho énfasis, ¿verdad?, a esas épocas. Amén. Tanto... No hay que pedir mucho amén aquí. A la fecha, ¿verdad?, de nacimiento, a los cumpleaños, ¿verdad?, a los aniversarios. Pues gracias a Dios por ella. Amén, hermano. Amén. Vi algunas mirando para el lado a ver si aquel decía amén. Si no lo dijiste, tiene un problema. Gloria al Señor. Gracias a Dios por ella, porque ellas tienen esa capacidad, tienen ese interés, tienen esa delicadeza, gloria al Señor. Porque es que toda cosa que conmemora algo impactante, eso trae unos recuerdos, trae una experiencia, son saludables. Miren, ha habido personas, gloria al Señor, que han estado enfermas
y porque se le ha, ¿verdad?, traído ese evento, amén, y le han recordado, eso le ha ayudado psicosomáticamente, psicológicamente, emocionalmente, le ha ayudado a recuperar salud. A recuperar salud. Se han hasta levantado a veces del lecho, por el hecho, ¿verdad?, de sentirse. En ese momento lo reconocieron, lo están festejando, llegó la familia, llegó Raimundo y todo el mundo, ¿verdad? El invitado y el no invitado apareció por allí, porque ¿verdad?, a veces parece así. El ojo blanco, ¿verdad?, que ahí siempre donde quiera aparece, el Señor. Entonces, pues, se siente bien la persona. ¿Por qué? Porque están conmemorando, están celebrando, y la Santa Cena no es otra cosa que una conmemoración. Gloria al Señor. Alabado el nombre de Jesucristo. Y eso nos trae recuerdo. Cuando dice en memoria de mí, quiere decir que cuando usted está tomando la cena del Señor, usted va a ser trasladado. Porque cuando usted, amén, le recuerdan cosas, a usted lo trasladan. No lo trasladan físicamente, porque no se puede trasladar físicamente, pero usted se traslada emocionalmente. Usted se traslada espiritualmente. No es que su espíritu se sale de ahí y usted se va para otro lado. No. Sino que su espíritu y su alma, por el Señor, comienzan a trasladarse a esa experiencia extraordinaria. Cuando llega, amén, el aniversario de boda, usted se traslada para aquel entonces cuando ella le dijo sí. Mire que usted intentó, hizo tanto parapeto para que le dijeran que sí. Y cuando usted logra escuchar ese sí, eso es memorable, hermano. Eso es memorable. Por ahí de vez en cuando alguien me lo recuerda. ¿Se acuerda ya cerca de la playa, cuando estábamos con la familia, que nos fuimos a una esquinita por allí, comenzamos a hablar y sentíamos, ¿verdad?, las olas que chocaban allí, sentíamos esa brisa, y verdad que todo hace conmigo? ¡Ah, santo! ¡Qué glorioso! Escuchar aquel sí, ¿verdad? Porque todas esas cosas nos ayudan, y el Señor quiere que usted, cuando esté tomando la cena, usted se traslade. Santo. Usted se traslade en el espíritu, en su alma, con el Señor. No solamente en aquel lugar que Él estaba enseñando la cena, sino que tú te traslades con Él hacia la cruz del Calvario. Y que usted sea crucificado juntamente con Él. Que usted ya fue crucificado juntamente con Él. Y que usted puede decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Con Cristo juntamente estoy crucificado. Y luego también resucité juntamente con Cristo a una nueva criatura. Ahora soy diferente, ahora soy distinto. Las cosas que yo hacía ya no las hago más. Hubo un cambio, porque a Cristo conocí. ¿Se acuerdan de ese cántico? ¿Se acuerdan? Las cosas que yo hacía, ¿por qué? Porque ya fui transformado, cambiado por esa experiencia con el Señor, con Jesucristo. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Por qué recordar su muerte? Pues sobre todos los acontecimientos en su vida. ¿Por qué? Porque era el acontecimiento cumbre de su ministerio. Y porque somos salvos no meramente por su vida y enseñanza, aunque es innegable que son divinas, sino por su sacrificio expiatorio. Amén, gloria al Señor. Por pagar el precio nuestro, por llevar nuestras culpas, por llevar nuestra maldición. Ay, santo Jesús. Por llevar nuestra condenación. Oh, gloria al nombre de Jesucristo. Mi alma te alaba, Señor, porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia y tu bondad. La cena del Señor, en el nombre de Jesucristo, es una lección objetiva, sagrada, que enuncia o expresa las dos verdades cardinales o esenciales del Evangelio, que son dos, que es la encarnación y la expiación. Son dos verdades del Evangelio, la encarnación y la expiación. La encarnación. Al tomar el pan, oímos que Juan el apóstol dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Oímos al Señor mismo que declara,
Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y esto se conoce como el misterio de la piedad. El apóstol Pablo es inspirado por el Señor escribiéndole a Timoteo en 1 Timoteo 3:16 diciendo: indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, o sea, los ángeles como testigos del Señor, predicado a los gentiles. ¿Qué significa eso? Que ya no era solo para los judíos, creído en el mundo y recibido aquí en gloria. Levanta tu mano y alaba la gloria de Dios. Ese es el misterio de la piedad. Esa es la encarnación de Jesucristo, que Dios se hizo carne. Es un misterio extraordinario, que el creador de todas las cosas, el creador del universo, hermano, se haya humanizado. Se le llama esto el anonadamiento. Dios se hizo hombre, gloria al Señor. Y vino aquí con el Señor, no para buscar una fama, sino más bien para buscarte a ti, buscarme a mí. Que estamos perdidos en delitos y pecados. Aleluya. Y nos encontró, Dios nos encontró. Levante la mano aquí los que nos encontró en esta hora. Dale la gloria al Señor. Bendita la gloria del Señor. El otro objetivo, la expiación, que viene de la palabra hebrea kippur, que significa, gloria al Señor, pagar precio, cubrir la maldad, borrar el pecado y quitar toda culpa y quitar lo que impide, aleluya, entre la relación de Dios y el hombre, aleluya. Dios hace acto para ir directamente a la presencia del Señor. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro, sin necesidad de otra intervención, sin necesidad de otro sacerdote, porque tenemos un sumo sacerdote llamado Jesucristo, que se compadece de toda nuestra debilidad. Oh, gloria a su nombre. Me gozo, me gozo. La expiación, pero las bendiciones incluidas de la encarnación no son impartidas por medio de la, no son impartidas, son impartidas a nosotros por medio de la muerte, la separación del cuerpo y la vida, la separación de la carne y la sangre. El pan, cuando estamos compartiendo el pan, nos dice que el pan de la vida debe ser partido o quebrado en la muerte con el objeto de ser distribuido entre los que tienen hambre espiritual. Usted come el pan, y aunque sea una gasa pequeña, y aunque sea, ver el Señor, una ruedita, como quiera usted tiene que partirlo, porque usted no se va a traer a su completo. Tiene que masticar y partirlo. Pues el cuerpo de Cristo fue partido. Aleluya. Molido por nuestros pecados. Sí, Señor. Aleluya. Oh, gloria a su nombre. Para ser repartido, no que lo picaron un pedacito para cada uno. No. Él se entregó en sacrificio. Su cuerpo fue partido, fue crucificado, para que usted y yo comamos de ese pan en forma figurada, en forma ilustrativa, para que aceptemos ese pan. El fruto de la vid, vertido, o sea, el fruto de la vid, el jugo, en otro lugar vino, en realidad es un vino, pero nosotros lo tomamos sin alcohol. ¿Verdad? Si alguno por ahí se lo está tomando con alcohol, pues está cuidado, no maneje. El fruto de la vid vertido simboliza que su sangre, que es su vida, debe ser derramada en la muerte con el objeto de que su poder que limpia y vivifica sea proporcionado a las almas necesitadas. ¿Qué es la sangre? La vida. ¿Por qué se prohíbe comer sangre? ¿Por qué tanto en el Nuevo? Fíjense, dos cosas. Hay una cosa que tanto usted consigue en el Antiguo como en el Nuevo, y es la prohibición de comer sangre. Aún para el tiempo de Noé se prohibió comer sangre.
Para el tiempo de la ley se prohibió comer sangre. Y a buena gracia se prohíbe comer sangre. Porque la sangre es la vida. Así es, la sangre es la vida. Es una profanación comer sangre directamente. Sí, pero cuando uno come carne tiene sangre. Bueno, pues tú no lo estás haciendo directamente. Porque toda carne tiene sangre. Es cuando usted, en una forma profana, saca un poco de sangre, ¿verdad? Y la constituye en un alimento. La que conocemos nosotros, los latinos, es la bolsilla. Y la que conocen otros países es como si fuera, amén, como si fuera un budín. Y lo pican en pedazos. Y se lo comen. Ese digerir la sangre así, eso está prohibido. El creyente no debe comer sangre de esa manera. No debe comer sangre de esa forma. Y si usted por alguna razón u otra es tentado y provocado, cuando esté frente a ella, habla del Padre nuestro. Líbrame de tentación y no me deje caer en el mal. Líbrame de toda tentación. Porque a veces somos provocados, a veces visitamos a alguien, hacemos una visita para ese tiempo, en Navidad y otras cosas, y ya no, porque no se necesita Navidad para eso. Me recuerdo que antes solamente se comía con candule en Navidad. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y ahora, ¿cuándo se come con candule? Everyday. ¿Cuándo se comía carne de cerdo antes? En Navidad. ¿Cuándo se come carne de cerdo ahora? Todos los días. Pero usted puede ser tentado y provocado. Usted recuerda que usted tiene un principio, y eso está hasta en el libro, en el Nuevo Testamento aparece. Capítulo 15, creo que hay de los Hechos. Aparece una parte que dice que no se puede comer sacrificado a ídolos ni de sangre. No está prohibido, porque eso es la sangre. Porque eso era tipo, y es tipo, por el Señor, amén, de la sangre que se iba a derramar o que se derramó por el Señor por nuestros pecados. Porque de la única manera que el ser humano iba a ser expiado, iba a ser perdonado, amén, era por aquella sangre gloriosa, perfecta y santa. Por eso no puede ser sangre de cualquier otra cosa, tiene que ser sangre de un justo, de un perfecto. Por eso Dios, amén, se hizo hombre y adquirió aquel cuerpo y adquirió sangre para derramar aquel poder glorioso, amén, que cuando usted aceptara el sacrificio, sus pecados fuesen borrados, pero hiciera candidato a la herencia eterna. ¿Se puede levantar la mano y darle gloria a Dios por eso? Ahora, hay tres frutos, tres productos gigantes que se producen cuando usted y yo, ¿verdad?, tomamos la cena, cuando usted la tomamos con el raciocinio, con la capacidad, con el conocimiento que usted lo entienda perfecto, y usted la hace en reverencia, y usted la hace en amor. Y esos tres frutos son inspiración, seguridad y responsabilidad. Vamos a avanzar un poquito en esto. Inspiración. Que la palabra inspiración es otra cosa que el soplo, que la vida, que el entusiasmo, el estímulo, la respiración, el de nuevo. ¿Se acuerdan la oración de aquella de los apóstoles? Que con de nuevo predica la palabra del Señor. ¿Qué es de nuevo? No es otra cosa que el impulso. O sea, eso le va a quedar a usted un impulso. Lo va a inspirar en la vida cristiana. Eso lo va a inspirar. Una persona cuando está inspirada en algo, está dispuesta a ser hasta un mártir. Está dispuesta a dar la vida por eso. Porque usted está inspirado por eso. Porque eso le da una nueva vida. Es un testimonio, una calidad de vida diferente, distinta, gloria al Señor. Los elementos, especialmente el fruto de la vid, nos recuerda que por la fe podemos participar de la naturaleza de Cristo. Es decir, podemos disfrutar de la comunión. Se nos recuerda y asegura que por la fe podemos recibir verdaderamente su espíritu y reflejar su carácter. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4, nos dice, gloria al Señor, que nosotros, Él nos hizo, amén, parte de su naturaleza divina. ¿Y cómo es que usted va a ser parte de su naturaleza divina? Porque el mismo Señor, gloria al Señor, en Juan capítulo 6, verso 54, dice, el que come mi carne, bebe mi sangre, aleluya, tendrá vida eterna y yo la resucitaré en el día postrero. O sea, aquel que acepta mi sacrificio,
No es que usted se va a comer un pedazo de carne de Cristo, no, como le enseña por allá, ¿verdad? Cierta religión, que cuando usted está tomando la Santa Cena, en ese momento, amén, ese pan que usted está comiendo se convierte, ¿verdad?, en el cuerpo de Cristo. Pero luego, el líquido, en esa religión, no se lo va a tomar usted. El líquido se lo toma somebody. Usted solamente se va a comer el cantito de pan, o la hostia, como dicen por allá. Pero el líquido, una vez yo estuve una vez presenciando una ceremonia de esa, en un lugar de eso, que fuimos, ¿verdad?, pues en Texas a alguien, nos llevaron allá, y entonces comenzaron a celebrar, y quisieron hacer, ¿verdad?, pues la Eucaristía. Y comenzaron a repartir, para que todo el mundo tuviera, y cuando viene, ¿verdad?, a hablar del vino, aparece aquella copa, que era como 16 onzas, como un líquido rojo, que no es uva nada, ¿sabe? Que eso no era jugo de uva, ¿sabe? Y mire, el trancazo más grande se lo da a somebody. Por eso hay tantas situaciones, para hermanos. Porque una persona, el alcohol trastorna el cerebro. Es una droga muy fuerte. Y por eso hay que tantas situaciones que ocurren, ¿verdad?, en esos lugares, ¿verdad?, donde pues, nos dicen ellos que creen en el celibato, que creen en no casarse para ministrar el tiempo al Señor, pero los testimonios del Señor, los abusos de los niños, los abusos de los jóvenes, ¿verdad? O sea, si tú no puedes controlar tu testosterona, mira, cásate, porque dice la Biblia que es mejor casarse que estarse quemando. Si te vas a quemar, mejor cásate, porque para estar, ¿verdad?, cometiendo esas barbaridades, y casi todo es por eso, por ingerir el alcohol, hermano, por ingerir droga, porque ese es el alcohol, la droga más fuerte. Porque no saben discernir en realidad lo que se está haciendo. Para ellos simplemente es una práctica de la iglesia, no es una ordenanza de Jesucristo. Porque incluso el mismo Pedro, que le llaman ellos el Santo Padre, el primer Pedro, que el primer Papa se llamó Pedro, ese tuvo esposa y tuvo suegra, porque Cristo tuvo que sanarse. Y quizás por eso no estaba muy contento con eso. ¿Quién sabe? Pero tenía. Supuestamente el primer Papa era casado. Ese fue un invento de la religión romana para librarse de cierta responsabilidad. Porque el que se casa tiene responsabilidad con una familia y tiene que mantener esa familia. Y si hay separación, tiene que mantener ese muchacho y esa muchacha. Y tú como cristiano, porque eres nueva criatura, no quiere decir que eres nueva criatura ahora y no tienes que pasar pensión. ¿Quién dijo eso? No pase pensión, que te meten preso por irresponsable. Si fuiste con mucho gozo y mucha alegría, ¿verdad?, para fabricar a ese muchacho, pues ahora paga. Alaba la gloria, que Dios es gloria. Que hablando de inspiración. Vamos con la seguridad. Eso crea seguridad, hermano. Crea seguridad, porque la seguridad no es otra cosa, amén, que confesión, que fe. Seguridad es convicción, seguridad es fundamento, firmeza, perseverancia, todo eso es seguridad. Y sabes que uno de los temas que Dios nos ha dado para estos años es seguridad y prosperidad. Y usted cuando practica la cena del Señor, eso crea una seguridad en su vida. Este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, dijo Jesucristo. En épocas antiguas, la forma más solemne de acuerdo era el pacto de sangre, sellado o firmado con la sangre del sacrificio. El pacto hecho con Israel en el monte Sinaí fue un pacto de sangre. Después que Dios sentara su condición y el pueblo lo hubiera aceptado, Moisés tomó una vasija llena de sangre del sacrificio y roció la mitad de ella sobre el altar de sacrificio, significando que Dios se ve obligado a cumplir su parte del acuerdo. Luego derramó el resto de la sangre sobre el pueblo, obligándolo a comprometerse a cumplir su parte en el contrato. Por eso, gloria al Señor, hay seguridad, porque cuando hacemos esto, los hermanos, sabemos que Dios se goza en cumplir su parte
Él es fiel. Amén. Dios permanece fiel. Amén. Aunque nosotros seamos infieles. Amén. Nosotros, conforme a su fidelidad y agradecimiento a su fidelidad, pues entonces nosotros también queremos que serle fiel al Señor. Alabado el nombre de Jesús. El nuevo pacto instituido por Cristo es un pacto de sangre. Dios ha aceptado la sangre de Cristo y por ende se ha comprometido por amor a Cristo a perdonar y salvar a todos los que viven en Él. Gloria. Ven, amado hermano, que el pasado no venga a torturarte o las experiencias negativas del pasado no vengan a torturarte. Ya Cristo te perdonó porque se ve obligado a perdonarte. Amén. Porque Él es perdonador. Que no te torture esa mala experiencia. ¿Tú sabes cómo tú recibes alivio? Perdonando. Recibe el perdón de Dios. Alaba la gloria del Señor. La sangre de Cristo es la garantía divina de que será misericordioso y benigno con el penitente, con el pecador. Nuestra parte del contrato es creer en la muerte expiatoria de Cristo. Luego podemos testificar de haber sido rociados con la sangre del nuevo pacto. Rociados con esa sangre por la fe. Rociados por esa sangre. ¿Cuántos han sido rociados por esa sangre gloriosa? Aleluya, dale la gloria a Cristo. También crea responsabilidad, hermano. No solamente gozando, es que hay una responsabilidad en nosotros. De un testimonio, de una vida, gloria al Señor, diferente, de una vivencia distinta, gloria al Señor. Ahora, ¿quién será admitido o excluido de la mesa del Señor? Porque Pablo trata el asunto de quién es digno de participar de los sacramentos. Primera de Corintios así lo dice. Mire cómo dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¡Qué silencio! Stop ahí. ¿Quiénes serán dignos? ¿Significa eso que solo quienes son dignos pueden acercarse a la mesa del Señor? Bueno, hermano, yo recuerdo en el pasado que se hablaba de esto de una manera tan rígida, de tal manera que se había una iglesia de 100 miembros y se hablaba de esto de una manera tan difícil que solamente 5 y 10 tomaban la cena del Señor. El resto no se atrevía porque se sentía indigno, no podía. Porque la enseñanza era de diferentes formas. Si en la mañana le gritaste a tu hijo, no eres digno de tomar la cena. Una vez dijo una hermana: mire, pastor, yo no voy a tomar la cena porque esta mañana tuve una experiencia con mi hijo y tuve que soltarle. Yo, ¿quién dijo eso? Que usted no puede tomar la cena del Señor. Le dice: madruga, a coger a tu hijo. Sí, pero que le dio un cocotazo y no, le empecé a dar 10. Vengas a tomar la cena del Señor, ¿qué pasa? Usted es la madre, usted es responsable. Pero si es rebelde, es contumaz, es contencioso, hay que bregar con él. Otra de las razones era, se enseñaba que si la mujer, por causa de su metabolismo, en esos tiempos, llegaba el tiempo de su naturaleza, no podía tomar la cena del Señor porque eso era inmundicia. Y el mismo que enseñaba eso, el ministro que enseñaba eso, ¿de dónde salió? Del vientre de una madre. Y eso traía unas confusiones grandes, terribles, que se discutió un poquito con el esposo, porque el esposo no le gustó el café porque estaba muy caliente. Por muchas razones, hermano, no tomaban la cena del Señor. Y de 100 miembros, a veces 5 o 10, y a veces se preparaba, porque hay que bendecir esos alimentos, hay que bendecir esos elementos, ¿verdad que sí? Pues entonces no encontraban qué hacer con el gesto. Y usted buscaba, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entejarlo. Porque no me atrevo a tirarlo al zafacón. No me atrevo a tirarlo allá. Pues entonces, muchas veces, más hermano, después de un servicio de Santa Cena, muchas iglesias nuestras después hacían un entierro. ¿Sí? Entejando los elementos que no habían usado. Para no cometer, ¿verdad? Pues, sacrilegio. Y eso fue un error grande, mis hermanos. Porque la cena del Señor no es para enseñarla de tal manera que la gente la desprecie. No. Yo sé que la ausencia de algunos hermanos hoy no ha sido por eso, porque en algunos lugares pasa así.
En algunos lugares habla de la Santa Cena y falta la entera iglesia. Porque no atreven a tomarla. Porque se creen que son indignos. Escucha bien lo que dice este comentarista. Luego, todos nosotros somos excluidos. ¿Por qué? ¿Cuál de los hijos del hombre es digno de la más pequeña de la misericordia de Dios? Ninguno. Ninguno somos dignos. Oh, gloria al nombre del Señor. El apóstol Pablo no está hablando, no habla de la indignidad de las personas, sino de la indignidad de las acciones. Es la indignidad de las acciones. Porque si fuera de las personas, nadie fuera digno. Oh, gloria al nombre de Jesucristo. Bueno, el Salmo 51, verso 17 dice de la manera siguiente: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecia tú, oh Dios. Aleluya, gloria al nombre de Jesucristo. Mi alma alaba la gloria del Señor. Y así, aunque parezca extraño, es posible que una persona indigna participe dignamente. Oh, gloria al nombre de Jesucristo. Mira, hermano, la Biblia habla de una escena de dos personas que fueron a orar: un fariseo y un publicano. Y estaban frente al altar allí. Y se levantó el fariseo a orar, hasta de pie levantó la mano. Ay, Señor, te doy gracia que yo no soy como los demás hombres. Yo hago esto, hago aquello, cumplo. Es más, Señor, ni siquiera soy como este publicano que está aquí. Porque había un publicano cerca de él orando. Y ese publicano solamente decía: ten piedad de mí, oh Dios. No soy digno, Señor. Y ese mismo que decía: no soy digno, ten piedad, para el Señor fue más digno que aquel que se creía digno. Que aquel religioso espiritual que se creía digno. Porque hacía muchas cosas, porque ayudaba mucho, porque oraba mucho, porque leía mucho la Biblia. Era digno de los reinos de los cielos. Dice la Biblia que al final fue más justificado aquel que se creía que no era digno que aquel que se creía digno. Dios escuchó, prestó atención más a aquel que se humilló. Lo que te hace digno es humillarte ante la presencia de Dios, reconocer que le ha fallado, que le ha faltado, y prometerle a Dios, aleluya, no seguir fallándole más. Gloria, aleluya. Eso es lo que te hace digno. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Oh, en cierto sentido, Gracias, Jesús. solo quienes sienten sinceramente su indignidad se hallan en el estado correcto de acercarse a la mesa del Señor. Oh, gloria al Señor. Los que se creen justos a sí mismos no son aptos nunca. Aleluya. Dios, que se pasan señalando, que se pasan criticando, que se pasan con el termómetro espiritual, que pasan como una regla midiendo. Eso es realidad. Nunca son dignos. Además, se ha notado que es la gente profundamente espiritual la que se siente su indignidad en mayor grado. Por ejemplo, Pablo se describe a sí mismo como el primero de los pecadores. El primero, Pablo decía, de los pecadores es el primero. Aleluya. Perseguía a la iglesia, maltratar a los cristianos. Oh, gloria. Aleluya. Un corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Gloria. Aleluya, gloria al Señor. Una vez recuerdo a un hermano allá en Nueva York, que estábamos repartiendo los elementos de la cena. Me apareció un hermano por ahí y dice: pastor, mire, hay una joven allí que mire cómo está vestida, mira cómo está esa joven. Y me pidió los elementos. ¿Qué hago? Y yo, pues, dáselo. Sí, pero ella nunca la hemos visto aquí, ella es miembro de la iglesia. Dale los elementos. Mira para atrás y dale los elementos. Sí, pero pastor, dele los elementos. Cuando yo le mostré carácter, iba a poner para allá. Y fue ya le dio los elementos. Yo creo que a lo mejor no le dijo: este es el cuerpo y este es la sangre. Sí, porque estaba indignado él. Yo me di cuenta que él ni tomó la cena ese día, porque se molestó conmigo. Y fue, se lo dio a la joven.
Y la joven tomó la cena con nosotros. Y cuando la tomaba, comenzó a gritar, comenzó a llorar y pasó al frente. Gloria. A pedir perdón, a buscarle a Dios. Se bautizó. En el año próximo fue la presidenta de los jóvenes de la iglesia. Todo lo que no se debe tomar a la ligera. Por eso aquí se le aconseja a los oficiales que partan. Si alguien te pide los elementos, dáselo. Aleluya. Ni lo pide siquiera, dáselo. Porque tiene hambre, tiene sed, tiene deseo, anhela, aprecia, busca eso. Lo necesita. Es una necesidad espiritual. Santo. Yo sé que antes el pentecostalismo ponía tantos parapetos y tantas cosas, por eso era que de 100, 10 tomaban la cena. Y había unos criterios y unas cosas. Y cuando veníamos a ver a los hermanos, por eso a veces no crecía. Y después un lugar que era tan consagrado, sucedían tantas cosas raras. No se debe tomar tampoco a la ligera. ¿Para qué es esto? El apóstol nos advierte en el sentido de no cometer acciones indignas o mantener una conducta también indigna al participar de los sacramentos. Al decir cometer acciones indignas, por ejemplo, si usted vive una vida de adulterio, de fornicación, practicando vicio, mintiendo, cometiendo fraude, ¿verdad? Que eso es un mal testimonio, que usted debe mantenerse tranquilito ahí. Ahora, pero si en ese momento, mientras usted escucha el mensaje, el Espíritu lo redarguye, para que usted se arrepienta, se convierta a Dios, le promete a Dios ser una nueva criatura, llora ante la presencia de Dios, yo le aseguro que Dios lo va a transformar, lo va a cambiar. Porque eso lo anda buscando el Señor. Aleluya, mi alma alaba la gloria del Señor. ¿Cómo puede una persona participar indignamente? Al hacer cualquier cosa que le impida apreciar claramente el significado de los elementos y acercarse de manera solemne en actitud reflexiva y reverente. O sea, es algo reverente, no un chiste de lo que está celebrando, no es una comedia la que estamos haciendo. Aleluya. No es para tomar un vacilón. Gloria a Dios. Es algo que se refiere reverencia y respeto delante de la presencia del Señor. Oh, mi alma alaba la gloria del Señor. Santo. En el caso de los corintios, el obstáculo era grave, es decir, la ebriedad. ¿Por qué el Señor le tiene que escribir así? Porque la iglesia de Corintios, el Señor tenía un programa, ¿verdad?, de alimentar a la iglesia, de alimentar a los hermanos, porque la iglesia dependía de la misma iglesia, la iglesia no podía depender más. Es más, en aquel entonces los creyentes no podían ni siquiera trabajar secularmente porque eran perseguidos y tenían que entre ellos mismos alimentarse. Entre ellos mismos, ¿verdad?, pues compartir los alimentos. Pues llegaba el momento de cuando se compartían los alimentos, mis hermanos, pues había un desenfreno, había una situación, mis hermanos, que había gente, hasta se empujaban unos a otros. No hacían, ¿verdad?, pues no hacían un orden, no tomaban su lugar. Y cuando iban, ¿verdad?, pues a repartir el alimento, había momentos, ¿verdad?, de reflexión y se tomaba la cena del Señor. ¿Qué pasaba? Que uno tomaba la cena del Señor de forma seria y otro era como un juego, era como algo social que se estaba participando, y entonces otros hasta se emborrachaban. Que en vez de tomarse el vasito de jugo de uva, pues seguían, tú sabes, por ahí para abajo, se picaban, porque era vino de verdad lo que tomaban. Se picaban y entonces, muchachos, era una bojachera. Pues Pablo tuvo que entonces corregirlo. Decirle, esto no es un asunto para tomarlo a la ligereza. Esto no es un show lo que se está celebrando. Esto no es un entretenimiento carnal lo que se está celebrando. Esto es una representación de lo que Cristo hizo por nosotros y nosotros lo estamos aceptando y lo estamos recibiendo y estamos comiendo su cuerpo y estamos bebiendo su sangre y estamos con él juntamente crucificados. Mi alma alaba la gloria del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Por tanto, en esta tarde te damos la bienvenida. Te invitamos a tomar la cena del Señor. Vamos a estar puestos en pie ahora. Aleluya. Usted puede adorar a Dios en esta hora, Padre, hermano. Usted puede honrar a Dios, darle la gracia al Señor. Gloria al Señor. Por antes de tomar la cena del Señor, se un llamado a todo aquel que escuchó la palabra de Dios, está aquí presente o está a través de las redes sociales. Tú puedes aceptar a Cristo allí, aunque quizás no pueda tomar la cena del Señor como la estamos tomando nosotros aquí, pero Dios puede darte la oportunidad de hacerlo en un momento dado.
Gloria al Señor. Levanta tu mano donde quiera que tú estés. Reconcíliate con Dios, entrega tu vida a Cristo. Vamos a orar por ti, Padre, en nombre de Jesús. Recibimos esta palabra y te damos gracias. Gracias por tu sacrificio, por el perdón de nuestros pecados. Mira esa vida que se arrepiente. Mira esa vida que se reconcilia contigo, Señor. Perdónale. Y dale la oportunidad algún día, Señor, que puedan participar de esta cena. Como nosotros vamos a hacerlo aquí, literalmente. Personalmente, Señor. Ayúdanos, Dios mío, que sigan hacia adelante. Escribe su nombre en el libro de la vida y borra sus pecados y sus rebeliones, Señor. Que sientan el perdón de sus pecados. En el nombre de Jesús.